Paz de Cristo. Este día estoy contento de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y ahí donde estén sus hogares, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 91. Salmo 91, versículo 1, y dice la palabra de Dios así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos confortes con tu palabra, Señor. Danos revelación, entendimiento. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí en sus hogares, los que tengan el material, vamos a abrirlo, vamos a estudiarlo juntos en esta noche. Y vemos ahí, es la lección número 9 en la página 50, y es la lección número 9, habitando al abrigo del Altísimo. Y vemos cómo allí en este estudio dice que Dios se reveló a su pueblo en diferentes formas. Dios, a través de toda la Biblia, se revela, se da a conocer de muchas maneras, de muchas formas. Y vemos cómo ahí en la Biblia dice, en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios así. Éxodo 14, 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos cómo Dios está con el pueblo. Vemos cómo Dios pelea la batalla. No les impide al pueblo que vayan a la guerra. No, no les quita el problema, no les quita la tribulación. Pero Dios les dice que Él va a pelear y que la actitud del pueblo de Dios debe de ser de una actitud de tranquilidad. También vemos cómo en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios así: Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Vemos cómo Dios es una defensa para el pueblo de Dios, y la actitud del pueblo de Dios es una actitud alegre. ¿Por qué? Porque Dios es quien está peleando las batallas. Dios es quien defiende a su pueblo. También se presenta en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra de Dios así: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es nuestra fortaleza. También en el Salmo 17, versículo 8, dice la palabra de Dios así, que Él es nuestra protección. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios nos protege durante la batalla, durante la prueba, durante la lucha, durante la tribulación. Dios nos protege, Dios nos defiende, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestra protección. También ahí en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 22, dice la palabra de Dios así: Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Vemos cómo Dios protege. Dios es un refugio para su pueblo. En este caso está hablando con Moisés, y Dios en todo momento no ha dicho que nos va a quitar las pruebas, las tribulaciones. Es uno de los errores que yo veo cuando se evangeliza. Cuando se evangeliza uno dice, bueno, Dios te va a quitar todos tus problemas. No, es mentira. Dios nos quita algunos problemas, pero nos deja algunas luchas, algunas pruebas,
porque eso es lo que nos forma nuestro carácter y nuestra confianza en Dios durante las pruebas, durante las batallas. También vemos ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 29, dice la palabra de Dios así: bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú aullarás sobre las alturas. Dios es nuestro escudo. Entonces vemos cómo Dios se revela a través de la palabra de muchas maneras, de muchas formas. Pero el día de hoy vamos a ver cómo se presenta, y es como un abrigo. Como un abrigo en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Hay una condición: hay que habitar. Para que usted haga el uso o el beneficio del abrigo, tiene que ponérselo. Bueno, en el camino de Dios hay que habitar en la presencia de Dios. Esa es la condición. Y mire lo que dice ahí en la definición de abrigo. Un abrigo es una defensa contra el frío. Es una defensa contra el frío. Un abrigo nos da auxilio, un abrigo nos da protección, un abrigo nos da amparo. Entonces, para eso necesitamos querer, desear tener ese abrigo, esa protección, ese auxilio, ese amparo, y nuestro Señor Jesucristo es lo que nos está ofreciendo ese abrigo. Esa condición que les digo, hay que habitar. Y mire lo que dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Habla del profeta Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Hay que habitar en la presencia de Dios. Hay que buscar de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, Dios está buscando un alma, una persona que viva en comunión con Dios mismo. Dios está buscando un espíritu que busque, que tenga ese deseo de habitar bajo su abrigo, bajo su protección. En el siguiente punto, en el punto número 3, Romano dice: al abrigo del Altísimo. Y en este material dice así: me hace pensar en los gustos de Dios. En Génesis 1:1 dice la palabra de Dios: produzca la tierra hierba verde. Entonces vemos cómo Dios escoge los colores. También, por ejemplo, en el arco iris, Dios tiene sus propios gustos y Dios le pone colores. Es un Dios que alegre, que también nos ilumina, nos guía, nos protege, pero también que tiene sus colores en la vida. Y vemos cómo dice aquí en el punto número 2, en el número 2 dice: ¿de qué material será el abrigo de Dios? Hay abrigos que son 25% de nylon, 25% acrílico, 50% de algodón, pero el abrigo de Dios es 100% amor. El abrigo, la protección, el auxilio de Dios es 100% amor. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no nos puso condiciones. Él vino y amó a todo el mundo. Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario sin ponernos condiciones, porque Dios nos ha amado. El apóstol Pablo dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el inciso número
4 dice ahí, este mundo ofrece muchos abrigos. Algunos son lujosos, algunos son de precio alto, pero solo son una carga, mas no quitan el frío ni la soledad de este mundo. ¿En qué nos estamos refugiando en estos días de pandemia? ¿En quién estamos confiando en estos días? Vemos cómo el ser humano es tan frágil, pero nuestro Dios es un Dios omnipotente. Nuestro Dios es un Dios poderoso y nos ofrece abrigo, nos ofrece protección, nos ofrece ese auxilio, nos ofrece ese socorro. Dele vuelta a la página siguiente, en el punto número 5 romano. Punto número 5 dice, hay un frío que produce la enfermedad. El frío, uno de los efectos del frío es que nos paraliza. Cuando usted tiene frío no puede moverse. Es más, cuando usted tiene frío le empiezan a doler los huesos. Lo inmoviliza. Y ese es el frío que ofrece el mundo. Un mundo frío. Un mundo calculador. Un mundo que no da nada si no es por algo que sea a cambio. Y mire lo que dice allí, en el número 1 dice, pero Dios está presente más que una enfermera. Dios está presente más que una enfermera. En estos momentos de pandemia, lo que necesita aquella persona que está enferma es un cuidado intensivo. Cuidado intensivo es que está en observación en todo tiempo, en todo momento. Bueno, Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Más que un calmante, Él es tu fiel médico de cabecera. Punto número 2. Hay un frío que produce la soledad. Cuando hay un beso, cuando no hay un beso, dice. Cuando no hay una caricia. Cuando el esposo, la esposa se va. Pero Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro Dios. Nunca nos va a dejar sin amparo, nunca nos va a dejar sin protección. Y en este estudio no hay estos versículos bíblicos, pero Dios puso en mi corazón compartirlos. El primero es Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie, dice así, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. También dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 41, versículo 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Tenemos un Dios que no nos ha dejado huérfanos. Él no nos desampara. En estos momentos de angustia, en estos momentos difíciles, Dios está con nosotros. Otro versículo que quiero compartir con usted es en Isaías capítulo 42, versículo 16 y 17. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ve cómo uno camina por lugares de tinieblas, escabrosos, dice ahí. Pero Dios nos promete que no nos va a desamparar. Pero es necesario habitar bajo el abrigo, bajo la protección de nuestro Dios. El versículo 17 dice, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Dios es uno y uno su nombre, y su nombre es
Jesucristo. Otro versículo que quiero compartir con usted es en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y vemos como aquí en este estudio hay un ejemplo. Pone al rey David ya en sus últimos días, en su vejez, y vemos abrir nuestras Biblias. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios así. Cuando el rey David era viejo, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le consiguieron una tsunamita para que lo abrigara, pero él no necesitaba un abrigo de carne. Él habitaba al abrigo del Altísimo. Y por eso en el Salmo 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ya en esa etapa de su vida, David ya no quería ese calor humano. Él lo que necesitaba ya era la presencia de Dios, porque hacia allá iba. Y por último, en el inciso 6, Romanos dice así, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero hay que habitar bajo la presencia de Dios. ¿Qué tipo de abrigo tienes? ¿En qué estás confiando? En momentos difíciles es cuando se conoce el carácter de la persona. En momentos críticos. Y ahí es cuando uno sabe en verdad en quién está confiando, en dónde está poniendo su fe. Muchos ponen su fe en el dinero, muchos ponen su fe en la economía, muchos ponen su fe en otras personas. Pero Dios nunca nos va a fallar. Va a haber personas que nos van a fallar en nuestras vidas. Dios es un Dios fiel. ¿En qué está poniendo su confianza? ¿Qué abrigos está usando últimamente? Dios le ofrece un abrigo, un calor, una protección, un auxilio, un amparo. Por eso dice ahí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo lo que tenemos que hacer es buscar de la presencia de Dios, buscar ese abrigo. ¿Qué tipo de abrigo tienes? Recuerda que allá afuera te espera un mundo frío. No salgas sin Jesucristo, no salgas sin Dios. En esta noche Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Sigamos orando unos por otros. Iglesia de Sandy, Dios me los bendiga. Y usted que es una visita, que es un oyente, que es un amigo, déjeme le digo, Dios lo está esperando con unos brazos de amor, con un abrigo que va a dar calor, que quita ansiedad, que quita preocupaciones. Pero es necesario poner toda la confianza en Dios. Él es nuestro abrigo. Yo quiero hacer una oración por usted que está de aquel lado de la pantalla, para que Dios le muestre que Él está con usted y sienta ese calor del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche, por tu palabra, Señor, porque tú eres nuestro abrigo, Señor, porque tú, Señor, nos das esa protección, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos de Sandy, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente que está de aquel lado, que está pasando por frío, Señor, por necesidad. Señor Jesucristo, dale ese calor, ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Bendíceles grandemente, guíales, dales conforte, Señor. Dales amparo, la protección. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Para mí es un gusto compartir la palabra de Dios. Vamos a estar dando estos estudios todos los jueves a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga.